tal, señores? Buenas noches. La estación de Canfranc está desde hoy en manos aragonesas. La ministra de Fomento y la presidenta Rudi han firmado el documento por el que el Gobierno de Aragón adquirirá el edificio. Hablaremos de este acuerdo con nuestros invitados y de si supone o no un paso hacia adelante para la reapertura de esta línea de ferrocarril internacional. También analizaremos el estado de la cuestión soberanista catalana. Y para hablar de todo ello, esta noche nos acompañan aquí en mesa de redacción Juanjo Vázquez, gerente de Zaragoza Cultural. Juanjo, buenas noches. Buenas noches. Jesús Morte, presidente de CREA. Jesús, buenas noches. Desde el año pasado, buenas noches y feliz año para todos. Feliz año, es verdad que no pudimos coincidir el lunes pasado. Juan, feliz año, bienvenido. Juan Martín, portavoz de Chunta. Muchas gracias y feliz año igualmente. Bueno, después de estas felicitaciones, vamos a comenzar ya el debate. Vamos a hablar de ese primer tema que presentábamos. Hoy se ha firmado ese acuerdo entre Fomento y el Gobierno de Aragón, la presidenta Rudi, para la compra de la estación de Canfranc por un precio algo mayor a los 300.000 euros, un precio simbólico. ¿Cómo veis esta compra? ¿Creéis que va a significar un paso hacia adelante para la reapertura de esta línea internacional de ferrocarril? Juanjo. No necesariamente, pero bueno, vamos por partes. Esta compra no hace sino reconocer una situación que ya de hecho era así, es decir, ya era el Gobierno de Aragón quien de hecho actuaba como propietario de la estación. Había un acuerdo ya con Adif, un acuerdo por cierto que suponía que esta estación se entregaría o se cedería gratis al Gobierno de Aragón en determinado momento. Ha invertido el Gobierno de Aragón alrededor de 9 millones de euros en consolidación del edificio y en cubiertas, y entre los usos es imprescindible garantizar su continuidad como estación. Además, un edificio que, a pesar de su carácter monumental, de otros usos, de carácter turístico y económico que pueda tener, yo creo que su finalidad sigue siendo el ser una estación. Hay una anécdota, creo que la contaba el propio Heraldo de Aragón, y es que cuando la ministra llegaba a Zaragoza, llegaba en AVE, tuvo que tomar un coche para ir a firmar el documento. Es decir, significa que la línea del Canfranc, que creo que sigue durando 4 horas el trayecto, igual que hace 80 años, requiere de esa puesta en valor. Una puesta en valor que hoy en Europa es más necesaria que nunca, porque el tren, lo hemos comentado ya en alguna de estas tertulias, sigue siendo un método de transporte a priorizar. Una nueva anécdota, la ministra venía de inaugurar recientemente una conexión con Francia a través del AVE. Es decir, esta situación
de esa línea que creo que es privilegiada, debería ser privilegiada, de pase hacia Francia a través del Canfranc, debería suponer la adquisición de esta estación un paso más, pero no creo que por sí mismo así lo vaya a suponer. Jesús, ¿un paso más o no? ¿Cómo no? Bueno, yo sinceramente me gustaría y querría que fuera un paso más. Yo soy partidario de la reapertura del Canfranc, lo he dicho pública y primadamente, incluso he firmado algún manifiesto por lo fácil que tenemos. Luego no sé si podrán entrar 20 millones de toneladas, 30 o 60.000 viajeros, pero igual me da a un precio razonable vamos a obtener una vía de penetración en Europa que está ya prácticamente medio hecha. Por eso la firma de hoy, si es una oportunidad, bienvenida sea. Ahora, si no es más que la firma por la firma, los 300.000, hombre, para dos gobiernos son una cifra, si tú quieres, hasta anecdótica, ¿no? Pero en definitiva lo importante es que sea el inicio de algo que convenga como una oportunidad para de una vez por todas, una vez ya tenida la estación de Canfranc, prosigamos con las vías, atravesemos el Pirineo y lleguemos hasta Francia. Yo así lo veo. Bueno, la ministra sí que ha dicho que en este próximo trimestre se va a reunir en Francia para hablar sobre ese tema y dar ese paso hacia adelante que comentábamos. Juan, ¿crees que desde la parte francesa también se va a colaborar? Bueno, yo creo que ha habido un cambio de posición bastante relevante en el lado francés que era determinante para poder moverlo y evidentemente se han empezado a hacer obras de infraestructura potente en la vía en el lado francés, en la región vecina. El asunto es que ahora tienen que salvar una distancia, la distancia que va desde Burdeos hasta Canfranc, que es donde existe el verdadero problema, ¿no? Y yo que habitualmente suelo ser regalarle muy poco los oídos al Partido Popular, creo que las buenas noticias hay que saludarlas como buenas. Es decir, yo prefiero que la estación de Canfranc esté en manos del gobierno de Aragón y prefiero que haya un compromiso político para poder, si es necesario, exigir su cumplimiento al gobierno del Estado, al gobierno español, para que evidentemente se pongan las pilas con el gobierno francés. Y además yo además estoy convencido de que los que estamos aquí, lo hemos dicho los tres, hemos estado viendo en los dos lados en la situación en la que está la vía, es que el nivel de inversión que hay que hacer es tan bajo que es lo que te lleva a los demonios, ¿no? La situación. Y además yo estoy convencido de que tiene que desatascarse totalmente la situación en el lado francés. Porque yo creo honradamente que con
que hay en este lado, en todas las fuerzas políticas, creo que en España no es un inconveniente. Lo que es un inconveniente, lo que ha sido hasta ahora un inconveniente, es en el lado francés. Y lo está siendo no solamente, evidentemente, en el tramo a los efectos del tramo ferroviario, sino también en los efectos del tramo de carretera, y por las mismas razones. Es decir, yo creo que se están dando los pasos y lo que tiene es una exasperante lentitud todo este proceso, que nos lleva evidentemente a tener momentos de crispación en este lado, porque para nosotros es vital. Lo que acaba de decir Jesús es fundamental. Que nosotros podamos mandar los coches fabricados en la General Motors por ese túnel no es una cuestión menor, es una cuestión de la máxima importancia. Y que nosotros podamos tener una vía de penetración que enlace con el futuro corredor mediterráneo a través de Teruel hacia Valencia, y que Zaragoza se convierta en un polo logístico junto con Huesca, depende de que se reabra, entre otras cosas, el Canfranc. Y eso es así. Y estamos hablando no de nostalgia, no de romanticismo, sino de dinero y de futuro. Es una alternativa a corto plazo, esta apertura frente al eje mediterráneo en Cataluña que puede tener Aragón. No, como bien decía Juan, es complementaria. Quiero decir, ahora entablar peleas entre un eje u otro, yo creo que es absurdo. Sí que existe otro elemento más a favor, no solamente Aquitania, o sea, una visita a Aquitania en estos momentos veremos cómo han cambiado radicalmente en pocos años las cosas en Aquitania. Es que despejada la incógnita de la travesía central, despejada o desviada a tantos años vista, que ya no resulta una alternativa viable para las necesidades que comentaba Jesús. Yo creo que el Canfranc, con la baja inversión que exige, es no una alternativa, sino una complementariedad que incluso la propia travesía mediterránea le vendría bien. Ahora bien, quiero dejar claro que la adquisición como tal de la estación por sí misma no significa nada. Eso requiere ese impulso. Ojalá dentro de 3 meses el acuerdo con Francia se pueda cerrar, y ojalá los presupuestos del Estado para el próximo año reflejen una inversión para acometer las obras. Aunque fuera posible desde el punto de vista real que al año que viene estuviera la travesía central del Pirineo, que no lo va a estar ni al año que viene, ni dentro de 5, ni dentro de 10, ni dentro de 15, se tendría que hacer también la reapertura del Canfranc. Entre otras razones, porque es algo que está prácticamente hecho, y entre otras razones porque es un túnel que ha demostrado en su tiempo, cuando funcionaba bien, que era práctico y era viable desde el punto de vista económico. Hay quien pone la pega de la rampa,
es que suben el Everest, así, que eso no es ninguna pega. Lo que hay que hacer es, aprovechando este momento, buscar la oportunidad y que el gobierno de Aragón presione para que el Canfranc se reabra. Además, técnicamente en contra de lo que de nuestro pesimismo histórico con los temas, por ejemplo, el túnel carretero del Canfranc ayuda a la reapertura del túnel ferroviario porque se utilizan los dos como vía de escape y vía de seguridad. Quiero decir que lo acaba de decir Jesús y tiene razón. Es que el volumen de inversión que hay que hacer, donde es más complicado hacerla, no es en el lado francés, es en nuestro lado. Y en nuestro lado es un tema de rampas dependientes y de mejorar la infraestructura de la vía. Y el asunto es que eso es perfectamente posible. Lo que pasa es que yo comprendo que tiene poco interés, y lo digo con toda claridad, tiene poco interés hacer una inversión muy potente en nuestro lado, si no es para conseguir que sea permeable por el lado francés también. Es que si al final tú vas a hacer una inversión para que los trenes se queden en Canfranc, pues evidentemente siempre te lo vas a replantear, pero si hay un objetivo de apertura hacia el otro lado, evidentemente la inversión ya y el planteamiento cambia de características totalmente. Porque si hubiese voluntad por ambas partes, ¿de cuánto tiempo podríamos estar hablando? Muchísimo. Hay un estudio hecho que además se hizo en época de... A partir de la voluntad podremos hablar, hasta que no se haga la voluntad es difícil. Sí, pero es muy poquito. Hay un estudio hecho de inversión de infraestructura y de estado de la vía. O sea que... Bueno, también en este encuentro también se ha hablado, la presidenta Rudi ha dicho que Canfranc tiene también mucho que decir en la unión de los centros invernales de los valles de Aragón, y Detena ha anunciado que se unirán las pistas por telecabina. Bueno, ¿qué os parece? Es otro proyecto diferente, pero bueno, no, es un proyecto antiguo, Sí. antiguo. Lo ha Siempre comentado se ha en este hablado encuentro. que la conexión de las estaciones de esquí podrían suponer un desarrollo económico importante para los valles y para nuestra comunidad autónoma, ¿no? Yo siempre he sido partidario de hacer una explotación coherente y prudente de la nieve, entre otras razones, porque aquí hay nieve en Don Benito, ¿no? Y me parece que lo he dicho aquí en alguna ocasión, la nieve cae, se queda en el suelo y hay gente que estamos dispuestos a pagar con 2 tablas en la mano. Bueno, pues está bien. Eso les gustaría hacerlo a los de Sevilla y no pueden. Jesús, Juan, perdona, ¿cómo ves esta afirmación, este anuncio de la presidenta? Por contar los de Don Benito tienen buen jamón, eso, porque los cerdos que tienen son cerdos negros, entonces andan mucho mejor jamón. Fuera de otras cuestiones, yo creo que
centrar las cosas. Tiene poco sentido en estos momentos, tiene muy poco sentido establecer medidas de unión de las estaciones cuando en este momento el objetivo no es la unión de las estaciones, sino mantenerlas. Quiero decir, ahora mismo el mayor problema que tienen no es de unión física, Candanchú, Astún y Formigal, sino de unión jurídica y económica. Porque recuerdo que las dos únicas estaciones que no están dentro del Holding de Aramón todavía al 100% son estas dos, por motivos económicos. Entonces, eso por un lado. Segundo, nunca se ha conseguido la unión de Candanchú con Astún. Y nos estamos planteando la unión de Astún por la Canal Roya con Pandicosa, lo cual honradamente vamos a plantearnos lo que está próximo, pegado y cerca, y nos vamos a plantear lo secundario. Y después también tengo que decir que los que se dedican y los que nos dedicamos a otro tipo de esquí, hace mucho tiempo que unimos las dos estaciones y no necesitamos telecabina. Sí, a mí justamente me preocupa que la presidenta haya hablado de ese proyecto en Canfrán cuando tenía que hablar de Canfrán. Es decir, yo eso lo entiendo como un mensaje en clave local, retomando un proyecto antiguo, yo no sé si anticuado, pero antiguo seguro, cuya viabilidad en este momento concreto me parece lejana. Yo creo que ha sido para evitar hablar de proyectos concretos de carácter económico, de rentabilidad económico y social del edificio de Canfrán que acaba de adquirir. Yo hubiera pedido una mayor concreción sobre los usos de Canfrán y menos recurrir a discursos del territorio que me parece que son retóricos en este momento. Bueno, dejamos Aragón, nos vamos a otro territorio, a nuestro territorio vecino, para hablar de la situación del estado de la cuestión soberanista en Cataluña. Durán y Lleida ha propuesto que empezar de cero, empezar a pactar de nuevo esta declaración soberanista para que entren y para que puedan entrar a ese pacto el resto de partidos de la izquierda. ¿Cómo veis esta propuesta de más? ¿Rompe, se separa de esa propuesta de pactada por CIU, bueno, por Más y por Esquerra? Jesús. A mí se me ocurre hacer una frase coloquial, ¿no? Con lo de Durán, ¿no? ¿Qué hace un chico como él en un sitio como ese? Complicado. Es decir, el entorno ideológico que protege, ampara y tiene unión no tiene nada que ver con lo que se está planteando desde Convergencia respecto a la independencia de Cataluña. Yo creo que el señor Durán lo que hace es ganar tiempo
ganar tiempo para su partido, ganar tiempo para él y decirle a su socio de gobierno en Cataluña, y él es el portavoz de CiU en el Parlamento español, decirle a su gobierno, mira, esto si no es con todos no va a ser posible. Y es que no va a ser posible porque todos no van a estar en la deriva soberanista que ha elegido el señor Mas, ¿no? Yo lo dije también aquí, desde el punto de vista legal no lo veo, desde el punto de vista social no lo veo y desde el punto de vista económico menos, para Cataluña y para España, para los dos, ¿no? Yo creo que el señor Mas se ha equivocado respetando la voluntad de los pueblos, respetando lo que haya que respetar, pero que se sepa cuál es la voluntad de los pueblos, porque si no se sabe, posiblemente el que tenga la capacidad de obrar se equivocará. Y eso se puede saber con el referéndum, siempre que sea legal, sí, mientras no sea legal no se puede hacer, punto y coma, o seguido. ¿Se debe de abrir al resto de los partidos o creéis que esta propuesta de Mas y Esquerra es la que debe de seguir hacia adelante? Juan. Yo es que creo que se están haciendo las cosas bien. Yo que estoy de acuerdo con que se convoque un referéndum y de acuerdo con el derecho a decidir, porque me parece que no es una cuestión legal, es una cuestión de legitimidades, y yo creo que tiene la legitimidad el pueblo de Cataluña como el de Aragón para poder decidir este tipo de cosas. Creo que las cosas no se están haciendo bien. La declaración que se aprobó el otro día estrictamente por parte de Esquerra y por parte de Convergencia y Unión, por mucho que ahora esté jugando Durán a no darse por enterado, aprobada por él mismo, también lo ha dicho, lo ha reconocido públicamente, no es una declaración sobre el derecho a decidir, es una declaración de independencia, lo cual prejuzga el resultado del referéndum. Y a mí me parece que políticamente la victoria está ya en la convocatoria del referéndum, porque sería la primera vez que ocurriría dentro del Estado. Y a mí, yo siempre que se hablan de estos temas, lo voy a traer a lo que me interesa de verdad, que es Aragón, no Cataluña. A mí lo que me preocupa de todo esto es el debate aquí. El debate aquí. Porque el debate en Cataluña se está planteando en unos términos en que probablemente el pacto fiscal va a salir de cajón, de calle, en que el corredor mediterráneo va a salir seguro, todo con tal de acallar la supuesta secesión de Cataluña. Y nosotros estamos entre dos pulsiones, entre Madrid y entre Barcelona, y podemos salir claramente perjudicados económicamente. Y a mí me preocupa Aragón, y me preocupa lo que puede pasar aquí, y me preocupa lo que puede pasar en Aragón con un sistema de cupo en el País Vasco y en Navarra, y con un pacto fiscal de esas características en Cataluña, estando
nosotros en tierra de nadie. Juan. Bueno, de momento vamos a hablar de Cataluña, pero sin olvidarnos que no te has ido tan lejos. Hablando de las estaciones de esquí, es que Durán está muy próximo a decir del Pirineo aragonés, ¿no? Entonces yo creo que este mensaje de Durán hay que entenderlo de Durán y Lleida, hay que entenderlo en esa doble condición de montañés, que no sabes muy bien a qué se está refiriendo. De momento ha lanzado algo sin que sea realmente lo que está diciendo, y al mismo tiempo el carácter pactista aragonés. Durán ha hecho un gran papel en CIU. Yo no me preguntaría qué ha hecho en un chico como él, en un lugar como ese. Ha hecho un gran papel en CIU y tampoco hace lo mismo que hacía antes. Es decir, Durán, aunque esté un poco acorralado ahora por la situación concreta de su partido, de la trama de financiación ilegal y por tanto de la responsabilidad política que, ojo, le están exigiendo precisamente quienes más lo necesitan, como pueda ser el Partido Popular o incluso Convergencia y Esquerra. Yo creo que Durán está lanzando a más un salvavidas para salir de la actualidad en que se ha metido. Porque, siguiendo un poco con la lógica que planteaba antes Juan, en el anterior Parlamento de Cataluña las posturas soberanistas significaban 84 votos que estaban a favor del referéndum, si no me equivoco, más 25 del PSC que se abstenían, que pues, se podía haber negociado. Estamos hablando de alrededor de 100 parlamentarios catalanes que estaban a favor de la consulta. Otra cosa será el resultado. Otra cosa es la consulta. En este momento, avanzando tanto en la consulta que ya presupone la respuesta, no es una consulta abierta, es ya inducir una respuesta. Estamos hablando de 75. Eso es insostenible. La única posibilidad que tiene es aceptar una propuesta como la de Durán, es decir, volver de nuevo, pero ¿cómo se vuelve cuando se ha avanzado tanto como ha hecho Esquerra avanzar más o el propio Mas para sostener su posición? Durán ha lanzado algo que, ojo, que en otro momento, con un partido socialista sólido, yo creo que el partido socialista, si no hubiera sido tan mala la última gestión de la crisis de Zapatero, si Rubalcaba tuviera más credibilidad de la que tiene ahora, yo creo que estaría gobernando en coalición en el País Vasco y estaría gobernando en coalición en Cataluña con CiU. El Partido Socialista ha Habría otra posibilidad para esta declaración en reformar la Constitución hacia un Estado federal, avanzar hacia un Estado federal. Bueno, pues eso es una forma también de ganar tiempo por parte del Partido Socialista catalán,
establecer un sistema que permita tener viso de legalidad la consulta, necesitan una mayoría cualificada que no la tiene. Pero tampoco... Y también se va a pasar por encima de esto. Es igual. Pero, no se puede. Jesús, esta es la quinta declaración de este tipo que aprueba el Parlamento de Cataluña en los 30 años de democracia. Quiero decir, que yo creo que también deberíamos de ver este tipo de cosas con cierta templanza. Hay matices. Respecto a esta última hay matices. Como declaración política ninguna. Como declaración política, quiero decir, esta es la quinta. En el Parlamento de Vitoria ha habido dos. Entonces, yo creo que a mí, insisto, que me preocupa, por ejemplo, me preocupan cosas que está diciendo el Partido Socialista en este momento, y es para Cataluña y para el País Vasco un estatuto diferenciado, un estatus diferenciado y el resto café para todos. Pues oiga, cada uno decidirá si quiere café, naranjada, limonada o un gin tonic doble. Cada uno que decida lo que quiere decidir. Una cosa. La segunda cosa, hombre, es que la RAA está haciendo una gestión de todo esto bastante infantil. Lo que pasa es que está consiguiendo llevar de la cuerda a convergencia, porque ya me diréis vosotros si no es infantil colocarle chinitas en el zapato directamente una patada en las rodillas a una parte de los supuestos socios que tienen que ir contigo en esa declaración. Quiero decir, que directamente meterle una patada en la espinilla a una parte de la coalición de Convergencia y Unión cuando tienes las huestes que tienes, pues me parece desde el punto de vista táctico una mala decisión. Y después, yo creo que el grueso de la sociedad catalana está en el derecho a decidir, en la que se celebre una consulta. Vamos a ver en qué situación final está el grueso de la sociedad catalana con respecto a una declaración de independencia. Vamos a ver, porque no está nada claro. Entonces, yo creo que estas cosas hay que tomarlas con frialdad. No está nada claro ni a favor ni en contra. Ni a favor ni en contra. No se sabe. Porque no está nada claro. Pero no es que esto sea una correlación. Quiero decir que hay 75 y mayoría. ¿Os acordáis de aquello de necesitamos una mayoría exorbitante para poder lanzar esto? 75. Entonces, que eso no es la panacea. Y luego, evidentemente, yo creo realmente que si se puede reformar la Constitución para aceptar la barbaridad del déficit, del equilibrio y del déficit público, como se hizo en horas 24 por parte del PSOE y el PP, se puede perfectamente reformar en la dirección de que se pueda decidir este tipo de cuestiones por parte de todo el pueblo. ¿Cómo ves la respuesta del Gobierno central a este tipo
sinceramente la ponderación, ¿no? Hasta que los temas más avanzados, el gobierno Esto es lo que central hace Rajoy siempre. no Con intervendrá. la URSS no intervino. Pero, Juan, no pretenderemos que el gobierno central apoye unas tesis que no son demasiado fiables. ¿Qué va a hacer? ¿Suspender la autonomía? No. Para ¿Hacer cesar el nada. Lo que tiene que No sentarse, se puede. lo que tiene que sentarse es a negociar. Vamos a ver cómo avanza el tema en el Parlamento catalán, vamos a ver cómo avanza hasta donde la consulta, y en función de eso yo me imagino que el señor Rajoy, o a quien le corresponda esa responsabilidad, que no la quisiera yo ni loco, tome las decisiones que tenga que tomar. Esa inacción es preocupante porque deja que algún ministro suelto como el de defensa diga barbaridades, ¿no? Es el de los militares. Diga barbaridades. Es decir, de momento la posición de Mas es estrictamente de declaración política. Declaración política, que estoy absolutamente de acuerdo con Juan, no en todo su discurso, pero en eso sí, lógicamente, es de declaración política que es respetabilísima. Es más, aunque hubiera una mayoría suficiente de realizar un referéndum y la actual Constitución lo impida, si hay una mayoría cualificada del pueblo catalán, políticamente no se puede resolver esa situación. La reforma de la Constitución, evidentemente sí. Es decir, una cosa es lo que la Constitución dice y otra cosa es lo que la realidad política reclama. La opinión pública la debemos convencer con palabras y discursos que se entiendan. Sí. A lo mejor nosotros que estamos más en el meollo lo acabamos entendiendo, pero cuando empezamos, no, esto se dice desde el punto de vista político, pero si no es desde el punto de vista político, se da desde el punto... La gente se confunde. La gente sabe que hay un problema en Cataluña importante, importantísimo, diría yo, desde todos los puntos de vista, y yo no digo que el pueblo no tenga derecho a definirse, qué tal. Lo de la secesión no lo entendería ni harto de vino, y lo de la separación tampoco lo entendería, pero bueno. Pero esto No. es como, vamos a ver, yo no soy independentista. Me parece un error político desde el punto de vista práctico, porque cuando estás en un proceso de integración europea no tiene ningún sentido que estés en un proceso de disgregación, pero sí que soy nacionalista y sí que te digo, yo quiero que el grueso de las decisiones las tome yo, las tomemos desde Aragón, en solidaridad, compartiendo, pero el grueso de las decisiones las quiero tomar yo. Yo entiendo la posición de Cataluña, entre otras cosas, porque hace bien poco tiempo el presidente del gobierno del Partido Popular, el señor Rajoy, definió esto en una entrevista pública en televisión española como un lío. Hombre, a mí me parece una frivolidad, Jesús, te lo digo de verdad, me parece
barbaridad la sentencia del Tribunal Constitucional. Y lo que no podemos hacer es ignorar los temas cuando están surgiendo. Y en este momento hay un tema económico de fondo, evidentemente en Cataluña muy álgido y en Aragón potente, pero en Cataluña muy álgido. El País Vasco está gestionándolo de otra manera, pero aquí de lo que estamos hablando al final es de recursos económicos, de capacidad de decisión, y esto a mí me parece muy importante. Y no se puede calificar este tipo de cosas de lío. Y otra cosa, te reconozco, es que esto ha caído en manos, yo honradamente creo que por ambos lados, de gente que no tiene la suficiente visión. Quiero decir, yo creo que al Estado español no le viene bien en este momento esta complicación. Pero si es que no es una cuestión de que le venga bien, es que es lo que hay. Creo, Es que es lo que hay. Tendría que hacer algo por evitar que se complicase de esa manera. Es decir, tomar la iniciativa. Y es verdad que hay 5 declaraciones anteriores del Parlamento, de los colectivos y tal, pero es verdad que esta es la más crispada de todas. Y qué casualidad cuando CiU pierde las elecciones. Y qué casualidad cuando se junta con Esquerra Republicana, que ha subido una barbaridad en el último periodo. Todo eso es poco fiable para tomar una decisión de futuro respecto a Cataluña. Creo. De todas formas, Creo. Que eso es así. el día 23 esa declaración de soberanistas, estaremos pendientes de la actualidad en ese momento, pero se ha acabado el tiempo, así que muchas gracias por acompañado, porque no nos da tiempo a leer. Seguiremos el próximo lunes. Nosotros volvemos mañana.